Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Versículo 32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Puede tomar su lugar en esta hora, hermano, pero siempre alabando, exaltando el nombre del Señor. Y en esta hora vamos a hablar bajo el tema la libertad para servir a Dios. Gloria al Señor, la libertad para servir al Señor. Usted ve acá en la palabra del Señor que la Biblia habla claramente que el Señor Jesucristo tuvo una conversación e instrucción a los judíos. Y dice la palabra del Señor que Él les dijo a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y luego el versículo 32 les dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Quiero que tomen en cuenta de que el Señor, hermano, estaba hablando con gente que había creído en Él, ¿verdad? Que había escuchado el mensaje, pero sin embargo usted encuentra ahí en la palabra del Señor que ellos le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque en mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Era gente que se había dado cuenta de que Jesús era el Cristo, el Mesías, y que escuchaban la palabra del Señor, pero no querían conocer la verdadera libertad del Evangelio. Por eso es que Él los confronta y les dice: si ustedes permanecen en mi palabra, van a ser verdaderamente mis discípulos y van a conocer la verdad, y la verdad los va a hacer libres. Porque la palabra del Señor, hermano, limpia. La palabra de Dios cambia. Una persona viene a Cristo, el Señor lo liberta de las ataduras, de los demonios, de esas fuerzas infernales que estaban sobre su vida. Pero luego viene un proceso de limpieza de parte de Dios a través de la palabra del Señor. Por eso es de que nunca nosotros dejamos de aprender, porque estamos en medio de un mundo contaminado, ¿verdad? Sucio, rodeados, hermano, de tentaciones, rodeados de muchas cosas que muchas veces nos quieren dañar, afectar, contaminar, y es necesario la palabra del Señor para estar haciendo esa limpieza continua en nuestra vida, para llevarnos a la perfección. Y considero yo de que aquí hay hermanos que pueden decir que tienen 20 años de evangelio, 30 años de evangelio. Algunos posiblemente iniciaron acá hace más de 25, 30 años, pero ninguno ha encontrado la perfección. Vamos hacia la perfección. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos para encontrarnos un día con el Cristo de la gloria. Pero mientras vamos en ese camino, estamos en una constante limpieza y preparación. Alabanzas al nombre del Señor. Dentro de lo que es la libertad del Evangelio, el cristiano debe de tener libertad para alabar a Dios y escuchar su palabra. Pareciera que eso para algunos no es importante, pero hay cristianos que no tienen libertad para alabar a Dios.
Hay cristianos que batallan para alabar al Señor. Están en medio del momento de la alabanza y la oración, pero ellos no pueden concentrarse en la alabanza y en la adoración al Señor. Usted ve cristianos, hermanos, que no pueden derramar una sola lágrima a la presencia de Dios. Mientras que usted ve muchos dentro de la alabanza, cómo Dios les visita, cómo hay gente que es llena. Y uno dice, ¿por qué este llora en la presencia de Dios? ¿Por qué a este Dios le visita? Algunos son bautizados con el Espíritu Santo en medio de la alabanza y levantan sus manos y lloran, y algunos danzan en el Espíritu de Dios. Pero ¿por qué muchas veces a la par de ese que está siendo visitado por el Espíritu Santo hay uno tieso ahí que no se mueve? ¿Lo ha visto usted? Sí. La alabanza está en pleno apogeo, pero él no puede sentir la presencia de Dios porque tiene ataduras en su vida que no lo dejan alabar, adorar, exaltar el nombre del Señor. La alabanza, hermano, tiene poder. Cuando cantamos nosotros, entonamos alabanzas al Señor, estamos exaltando su nombre, bendiciendo su nombre, y las cadenas se rompen. Gloria sea el nombre del Señor. Por eso es que el que dirige la alabanza también tiene que preocuparse por eso, ¿verdad? Para que esa alabanza pueda llegar, cumplir un objetivo, un propósito. No solo se trata tampoco de tener el talento y pasar aquí arriba y cantar, porque puedo cantar, porque puedo entrar con la nota y tengo voz de clarinero, sino que desde el que ministra la alabanza tiene que comenzar esa libertad, que fluya, que el pueblo sienta desde el que ministra la alabanza esa libertad para exaltar el nombre del Dios Todopoderoso. Vemos nosotros en el Salmo número 63 y su versículo 3, aleluya, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Vámonos también al Salmo número 27. Jehová es mi luz y mi salvación. Dice él, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ¿qué dice la palabra? Ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová una vez al mes. ¿Cómo dice su Biblia? Todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Hay gente que va a la iglesia por un negocio. Voy a ir al culto porque ahí va a llegar el hermano que tengo pendiente una plática, un negocio. Otros para ver a la Juana, ¿verdad? O a Juan. Gloria al Señor. No faltan los cultos, no faltan los ayunos, pero son otros los intereses. Pero hay gente que viene porque viene a alabar y adorar el nombre del Señor. Porque usted ve que el salmista dice, ¿sabe por qué yo voy a ir a la casa del Señor? Yo no voy a ir, dice el salmista David, para ir a buscar problemas, para ir a ver con quién me pongo a discutir. No, para ir a contemplar la hermosura de Jehová, para ir y adorar el nombre del Señor, para poder levantar mis manos, porque qué mejor lugar, hermano, que la casa de Dios, para levantar nuestras manos y bendecir su nombre. Y poder decirle cuán grande es Él.
¿Sí? Por eso cuando vengamos a la casa del Señor, hermano, vengamos con esa libertad para poder alabar su nombre, para poder bendecir su nombre. Usted no se preocupe si el que está a la par suya no alaba al Señor. Usted alabe a Dios, bendiga su nombre, dele gloria a Él. Yo he estado, hermano, mire, en el transcurso del evangelio me ha tocado en algunas ocasiones que ir a otras congregaciones porque me invitaron a predicar por alguna razón, y hay congregaciones, hermano, donde no alaban al Señor, y usted está ahí sentado, hermano, y de repente usted dice gloria a Dios, todo el mundo lo voltea a ver asustado. ¿Sí? Pero usted, hermano, aquí tiene la libertad que si grita, exalta al Señor, el que está a la par suya no se va a enojar. Y si se enoja no hay problema. Usted alabe, bendiga su nombre, dele gloria a Él. Porque la verdadera libertad, amado hermano, consiste en eso, en saber adorar al Señor y bendecir su nombre. No por pena ni por miedo, sino porque usted está sintiendo la presencia de Dios. Y dice el salmista David: voy a ir a la casa del Señor, dice él, para contemplar la hermosura de Jehová, y agrega, y para inquirir en su templo. Hermano, y estaba viendo yo que esa palabra inquirir significa escudriñar, indagar, examinar cuidadosamente. O sea, ¿qué está diciendo el salmista David? Yo no voy a ir a la casa del Señor para ir corriendo, desesperado, a sacar el teléfono y a hacer cuentas de los pagos del día de mañana, a estar ahí pensando qué voy a hacer mañana, el problema de ayer. No. Yo voy a ir a la casa del Señor a dedicarle tiempo al Señor, a adorar su nombre, a exaltar su nombre, a sentarme a escuchar la palabra del Señor, a escudriñar esa palabra, a comer esa palabra, a sacar mi cuaderno y mi lapicero para estar anotando los versículos bíblicos. Gloria al Señor, aleluya, porque yo voy a la iglesia porque tengo hambre de la palabra del Señor. Yo quiero comer. Él sabía que tenía todo económicamente hablando para darse cualquier lujo que quisiera, pero nada llenaba su alma como la presencia de Dios. Sí. Porque ¿de qué sirve la fama? ¿De qué sirve el dinero? ¿De qué sirve el estudio? ¿De qué sirve todo? Aleluya, si la presencia del Señor no está con nosotros. Por eso Moisés, hermano, le dice al Señor: si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí, no nos muevas. Y uno sabe, hermano, como pastor, como líder, uno sabe que eso es lo que se necesita para que la obra avance, que la presencia de Dios esté con nuestra vida. Si la presencia de Dios está con nuestra vida, no importa lo que se levante, alabanzas al nombre del Señor, no importa el problema que venga, Dios nos va a dar la victoria. Aleluya, esa era la preocupación de David. Yo quiero ir y contemplar la presencia del Señor, llenarme de la presencia del Señor. Si la presencia del Señor está en nuestra vida, lo tenemos todo, pero si la presencia de Dios se ha ido, no tenemos nada. Por eso dice la palabra del Señor, hermano, que aquella mujer, aleluya, que era una de las nueras de Elí, cuando ella supo, verdad, que el arca del pacto había sido llevada cautiva, ella gritó, ella se desesperó, ella sabía que la presencia de Dios se había apartado de ellos y que ahora caería sobre ellos la mano de Dios. Y qué importante tener hambre y sed de la palabra de Dios, venir a la iglesia para alimentarnos de ella. Pero qué triste que hayan hermanos en la iglesia que cuando llegan a la casa ya no se acuerdan de qué se trató el mensaje. Porque algunos, hermanos, aleluya, muchas veces no están en el templo
en su mente. Físicamente están sentados allí, pero están pensando en otras cosas. Gloria al Señor. Y en algunos casos, hermano, vienen a la iglesia a platicar con el que está a la par. El que está a la par está concentrado y el otro va a quitarle el tiempo. Y ahí estorbándole. Gloria al Señor. Y entonces él se quiere concentrar. Y de repente va ahí contento cuando el otro lo interrumpe. Y después vuelve y ya no entiende el mensaje. ¿Sabe que ese es uno de los trabajos del enemigo muchas veces, hermano? Estorbar, quitar, robar, dañar, para que usted no se alimente de la palabra y no crezca. Es importante el tener esa libertad para alabar y escudriñar la palabra. Juan 5:39 dice: escudriñar las escrituras. Y mire lo que dice Hechos capítulo 17, libro de los Hechos de los Apóstoles, su capítulo 17, gloria al Señor para siempre. Aleluya. Y su versículo 11. Leamos desde el versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Versículo 11, oiga lo que dice ahí la palabra. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así, ¿verdad? O sea, ellos no solo escuchaban, sino también rectificaban, investigaban, y entonces decían: es cierto, lo que Dios nos habló en la palabra es verdad. Entonces llevémoslo al terreno de la práctica. Pero esa era la diferencia, hermano, de esta gente con la que se encontró el Señor Jesús. Porque era, hermano, gente que solamente querían una religión nada más, pero no un cambio en sus vidas. Por eso es de que el Señor Jesús, hermano, los confronta y les deja ir, hermano, aleluya, el mensaje, y les dice: si ustedes conocen la verdad, van a ser verdaderamente libres. Ustedes solo tienen una religión. Ustedes siguen ciertas costumbres y muchas cosas que tienen que ver con la palabra, con la Biblia, pero en su vida diaria no hay cambios. Tienen que abrir su corazón para que esta palabra entre, penetre y pueda producir cambios en sus vidas. Porque era esa gente, amado hermano, que Dios le hablaba pero refutaba la palabra. Hay gente que Dios le habla pero lo que hace es contradecir. Uno le dice: oiga, eso que usted está haciendo no está bien, porque la Biblia dice esto, y salen a la defensa y se ponen a contradecir y a pelear con uno, como Saúl, ¿verdad? Que se presenta el profeta Samuel frente a él y le dice: ¿por qué has desobedecido a la voz de Dios? Y él levanta la frente y dice: ¿cómo así? Al contrario, he obedecido. Me traje al rey vivo. Él sabía que había desobedecido. Él sabía que no había hecho lo correcto, pero era arrogante, contestón, ¿verdad? Y esta gente era así. Por eso cuando él les dice, inmediatamente le responden: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? ¡Qué ofensa esa! Ellos se creían más sabios, más santos que el mismo Señor Jesús. En el versículo 39 dice la palabra que le respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí,
hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Y entonces le respondieron: nosotros, mire qué abusivos eran, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Y él les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Entonces, es muy importante que nosotros vivamos un evangelio, pero un evangelio donde realmente hayamos conocido la libertad en Cristo, no solamente un evangelio de apariencia. Buen vestuario, venimos al culto, porque en la iglesia, yo digo que en la iglesia no cuesta ser cristiano evangélico, ¿verdad? Porque aquí venimos, si es hombre, bien vestido, hasta corbata, saco. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, pastor. Y la hermana también. Pero en la calle, ¿tiene usted la libertad de la calle de ser un cristiano bien hecho y derecho? ¿Será que así como nos comportamos aquí con nuestras autoridades, somos con el jefe en la empresa donde trabajamos? ¿O allá sí, contestones, rebeldes? ¿Verdad? Que el jefe tiene que ir a encontrarlos cada rato sentados. Y usted apúrese, no, que es cristiano, pues. Y que por causa de ese tipo de gente, el evangelio ha sido vituperado, criticado. Porque hoy en día, amado hermano, ya hasta da vergüenza a veces de que muchos pongan en su currículo cristiano evangélico, porque muchos han pisoteado el evangelio. Entonces usted debe de retarse en el nombre de Jesús a que cuando llegue a una empresa, sin miedo y sin pena, poner ahí cristiano evangélico y hacer esa diferencia. Que la gente se dé cuenta y diga: este no es como los otros que han venido aquí a llenar su currículo. Este sí realmente es cristiano evangélico. ¿A qué iglesia se congrega? Yo quiero conocer esa iglesia. Esa es la verdadera libertad de aquel que da testimonio acá en la iglesia, pero también afuera, en la universidad, en el mercado, en el supermercado, en todo lugar, de que Cristo ha cambiado su vida. Pero cuando usted se avergüenza de Dios en la calle, hermano, daña el evangelio. Yo estaba escuchando acerca de una persona cristiana que dice que llegó a un sitio a comer, y cuando él se sentó a la mesa y iba a comer, tenía que orar para comer, ¿verdad? ¿Cuántos oran para comer? ¿Pero solo en la casa o en todos lados? Pero alrededor de él habían varios sentados ahí, y entonces él se quedó viendo a todos y dijo: mejor no oro. Y se puso a comer. Pero su sorpresa fue que cuando los demás les sirvieron la comida y se pusieron a comer, se tomaron de las manos y oraron para comer. ¿Verdad? ¿Por qué avergonzarnos del evangelio? Entonces el verdadero cristiano es
en todos lados, luz, sal de la tierra, porque a eso nos ha llamado el Señor. Amado hermano, quiero hablar un momento también acerca de la libertad financiera, y creo que vayamos allá al libro de Proverbios capítulo 3. Libro de Proverbios capítulo 3, gloria al Señor. Y su versículo 9, dice la palabra del Señor, Proverbios 3, 9 y 10: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. La libertad financiera, hermano, es una promesa de parte de Dios para todo aquel que le conoce de verdad. De hecho, cuando la Biblia habla, amado hermano, de diezmar, de ofrendar, son principios que el Señor dejó establecidos para bendecir al pueblo del Señor, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros no comprendemos eso. Hay cristianos que no comprenden eso y no les gusta serles fiel a Dios, sembrar en la obra del Señor. Pero hay una promesa aquí: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. O sea, ahí va a haber bendición. Cuando una persona aprende a ser fiel al Señor, esa persona a la postre verá la recompensa de parte de Dios sobre su vida. Yo conozco a un joven de una iglesia, y me sorprendió que llegué yo en una ocasión, y aunque él le estaba costando un poco perseverar por su estudio, era fiel con sus diezmos. Y entonces me contaron que desde muy niño era muy dado al negocio, y andaba vendiendo chocobananos, helados y todo, y desde muy niño él diezmaba, y así fue creciendo y haciéndolo. Pero algo que me sorprendió hace unos días, que encontramos a la madre de este joven, ya ahora joven, que está estudiando en la universidad,